Señor. Y hace 3 años, algunos dicen que hace 2 años, pero no estoy seguro que fue hace 3 años, veníamos también un pequeño grupo, aproximadamente éramos alrededor de 12 personas, y en esa reunión éramos escasamente unas 25 personas, ¿sí? que estábamos en esa ocasión aquí en Colombia, que veníamos por primera vez. Y bueno, ahora podemos ver el fruto glorioso del Señor, y ahora somos ya más de no sé, 100 personas que estamos aquí. Y ciertamente veníamos en otra condición, veníamos a lo mejor corriendo emocionalmente, sin imaginar y dimensionar lo que Dios quería hacer para Colombia y lo que Dios quería hacer para nuestra vida. Ciertamente todo esto ha sido un aprendizaje continuo para nuestras vidas, tanto para el equipo de México como para mi vida. Lo que decía el pastor Arnold ayer, lo que predicaba el pastor Lenin, es algo que todo esto lo ha permitido Dios para que yo crezca, para que se haga cada día más y más y más rema en mi vida, porque Dios quiere tener paciencia para conmigo y quiere salvar mi vida, y entonces yo tengo que estar con todos mis 5 sentidos bien atento y bien dispuesto a lo que Dios quiere hablar a mi vida en este viaje. Ciertamente yo no vengo a enseñar nada, porque ni siquiera me considero que no sé enseñar, ¿sí? No soy un maestro como tal de la palabra, pero lo que sí vengo a aprender, y vengo a aprender de cada uno de ustedes, y vengo a estar sensible a algo que Dios ha estado hablando a nuestra vida, es que todo lo que pasa no es nada más que Dios hablando a nuestras vidas o a mi vida, para prestar atención qué es lo que quiere. Amén. Esto es una respuesta de las oraciones. Esta es una respuesta de parte de Dios a lo que se ha venido orando, lo que están orando los pastores de Corea, lo que se está orando en todas partes del mundo, porque estoy seguro que en muchos lugares se está orando por este momento. Y hay que estar atentos a lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar, a lo que el Espíritu Santo quiere hablar para este tiempo, para esta época, para nuestras vidas, y aprendamos unos de otros. Ciertamente decía la palabra, soportaos los unos a otros, ¿verdad? Y no es fácil el recorrer, el estar tiempo con personas que nunca convives, que nunca estás, y hay veces que en tu carne hay cosas que no te gustan, pero te las tienes que aguantar para testificar, ¿verdad? Para así, no, aquí está el hermano del Salvador, no, que no vea mi carácter. Pero a Dios nada le podemos ocultar. Él sabe todo, Él conoce nuestro corazón, Él es el que escudriña lo más íntimo de nuestro corazón, ¿verdad? Y hoy venimos un poquito más de 34 personas de México, ¿sí? Me gustaría que pasara, por favor, el pastor Fabián, el pastor Luis. Pónganse de pie, mexicanos, al grito de guerra. ¿Sí? Y bueno, estos son partes para si ese aplauso es para ellos, está bien. Pero si es para el Señor, déselo bien fuerte. Porque Él merece toda la gloria, toda la honra. Y antes de venir a México, siéntense, gracias. Antes de venir, a cada uno de ellos yo les preguntaba algo. ¿Cuántos realmente están dispuestos a dar su vida por este evangelio? ¿Y qué creen? Todos me decían. Pero de repente, viendo cómo empezamos a actuar, ¿verdad? Bajo las circunstancias y eso, hay cosas que no nos gustan. Entonces, queda muy grande esa respuesta. Cuando decimos sí. Y hay veces que muy mínimas cositas y nos mueve, nos afecta. Ahora imagínense cuando estemos delante de alguien para dar la vida. ¿Será que realmente demos la vida por el Señor? Que realmente el día de mañana, si nos toca morir por Jesús el Cristo, no le vamos a negar, ¿sí? Entonces son cosas que tenemos que reflexionar cada día, ¿sí? Y hoy el Señor nos da el privilegio de poder estar aquí. Bendigo la vida del pastor Bermúdez, la vida del pastor Cho, la vida del equipo de Corea, que así como han apoyado esta nación, nos han apoyado a nosotros, personas que están dando su vida, y hay tanto que aprender. Ciertamente a veces la gente dice, no, es que ustedes siguen a los coreanos. No seguimos a los coreanos.
¿sí? Ellos son imitadores de Cristo. Y el apóstol Pablo decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y si ellos están imitando a Cristo, vamos a imitar lo que el Señor está haciendo a través de sus vidas. Amén. Y ciertamente cada día para nosotros es un reto, es una responsabilidad. Cada vez que vemos todo esto, es una responsabilidad y un reto para nosotros, que cada día entre más tiranos van pasando, digo, Señor, cada vez vienen más retos para cuando nos toque a México, el poder lograr lo que hicieron en Guatemala, lo que hicieron en Venezuela, lo que se está haciendo aquí en Colombia, lo que se hizo en El Salvador. Es un reto para los mexicanos. Así que, mexicanos, pónganse al tiro y vamos a aprender. Vamos a seguir aprendiendo, ¿ok? Bueno, pues en esta ocasión nos va a compartir Luis Lois, ¿sí? Él está encargado de una pequeña región que se llama Canadá, ¿sí? Que pequeño lugarcito que son muy fríos, ¿verdad? Pero un aplauso al Señor por la vida de Luisito. Gracias, pastor. Dios les bendice. Bueno, pues es un verdadero honor, un privilegio estar aquí con todos ustedes, como dice el pastor Cetina. Hemos estado trabajando con él en la coordinación. Él está coordinando en Norteamérica y nos ha estado apoyando para Canadá. Realmente aquí se trata de la unidad en el cuerpo, ¿no? Y verdaderamente no estar compitiendo los unos con los otros, sino unirnos como hermanos para cumplir la gran comisión. Es muy importante que no tengamos ningún concepto de competencia. Es un mensaje que yo quiero dejarles. Nosotros tengo muy poco tiempo, solamente 7 minutos, y realmente es mucho el trabajo que estamos haciendo. Estoy poniendo el tiempo aquí para no pasarme y ser respetuoso de los tiempos. Hemos trabajado primero que nada en documentales. El Señor, cuando me llamó a mí a servirle, pues yo le decía, Señor, pero es que yo soy un inútil, ¿no? Yo no sirvo para nada. Realmente no sé qué hacer, pero realmente te quiero servir, y quería dar todo lo que yo pudiera dar para servirle, ¿no? Estaba muy confundido. Tengo 4 ciudadanías, francesa, mexicana, estadounidense, canadiense, y era peor que la India María, pero tenía un corazón que verdaderamente le quería entregar todo al Señor. Y el Señor tuvo misericordia de mí y me ha estado llevando a hacer diferentes cosas, pero lo único que me pidió el Señor, me dijo, lo único que quiero que no hagas es que nada dependa de ti. Todo lo que se realice, que dependa de Él. Entonces es lo que hemos estado haciendo en estos documentales. No dependen de mí, dependen de lo que el Señor está haciendo, lo que se está haciendo en las producciones de Jesus is the Christ. No dependen de mí, dependen del Señor. Y hay personas que están constantemente transmitiendo en algo que el Señor me utilizó, pero no en lo absoluto. Toda la gloria es para Él. No es para mí, es para Él, es para el Señor, es porque Él está haciendo las cosas, y yo verdaderamente estoy muy agradecido por esta oportunidad de ser parte del cuerpo universal de Cristo. Ponemos un video rápidamente de lo que está sucediendo. ¿Le puedes subir un poco? Cable del audio. Cable del audio, ¿dónde está? Manifiesta. Entonces podemos ver, este es un inicio del documental primero que el Señor nos llevó a El Salvador, a la nación del Salvador. Y fue impresionante ser parte de esto, porque el Señor nos mostró y nos enseñó a través del Salvador que no es coincidencia que se llame El Salvador, que le están haciendo honor a su hombre, y hicimos un documental que ha impactado. Children of God, we cannot remain seated, because we have been called to be the light for all nations. That is why we want to. Podemos poner pausa ahí, por favor. En esta parte podemos ver cómo los documentales nos han llevado a una página que se llama Jesús es el Cristo en inglés. Esta página pareciera algo muy sencillo, pero está teniendo un impacto impresionante en el mundo entero. En solamente 3 días subió de unos cuantos a miles y miles de seguidores que no han recibido seminarios de Jesús el Cristo, que no han estado presentes en conferencias así. Son personas que están recibiendo de primera mano y están siguiendo lo que el Señor está haciendo a través de esta página que se llama Jesus is the Christ. Continuamos. For Jesus the Christ, through the different ways He has sent to us.
Remember that we're constantly broadcasting live on different days of the week. Ahí está la información de que estamos pasando en diferentes días de la semana. Tenemos constantes discipulados en inglés y en español. Vamos a agregar también otros idiomas. Go deeper into the gospel of the Bible to hold on to the covenant, so that it is not stolen by the prince of the powers of the air. In addition, También hacemos cápsulas. ¿Puede poner pausa tantito ahí? Hacemos cápsulas donde estamos dando información constantemente de qué significa, quién es Satanás, por qué Jesús es el perfecto y verdadero rey, por qué es el perfecto y verdadero sumo sacerdote, por qué es el perfecto y verdadero profeta. Y todo este tipo de cápsulas informativas son muy breves, muy pequeñas, pero ayudan a que las personas escuchen y se acerquen un poquito más a ser discipuladas, a tener más información, a saber lo que Dios está haciendo en el mundo entero, cómo Dios está llevando a cabo la evangelización mundial y cómo Dios está uniendo a su pueblo, a su gente, para que estemos cumpliendo su obra. based solely on the Word of God, 100% with the Bible. Every day, more people from all over the world join in discipling, either with the help of technology or with different means that God has put at our disposal. We also have face-to-face discipleship in Mexico. Pónganle pausa también ahí. Tenemos también obviamente nuestros discipulados y nuestro movimiento de la palabra. Estamos basados en una ciudad importante, reconocida mundialmente como la mejor ciudad del mundo, San Miguel de Allende, donde los ojos del mundo entero están puestos en esa ciudad, porque todas las personas quieren venir a conocer, quieren saber de San Miguel de Allende. Entonces el Señor ha puesto un equipo muy sólido que sabe llegar a través de métodos de internet a todo el mundo, y lo primero que las personas van a encontrar cuando buscan San Miguel de Allende es que Jesús es el Cristo. Entonces eso está teniendo un impacto impresionante, porque los lleva a los discipulados, los lleva a lo que está haciendo el Señor en la evangelización mundial, los lleva a ver los documentales, y esto es una herramienta que el Señor nos dio para poder proclamar su nombre. In San Miguel de Allende, where we begin to raise up children of God, willing to give their lives to share the true original. Estamos saliendo al campo together with the whole nation. That is why we're taking to the streets to give testimony. En San Miguel de Allende es una región, también no es muy grande en cuanto a población, pero estamos trabajando en salir campo como lo hacen todos ustedes. Y tenemos también nuestra página de YouTube, y estamos utilizando realmente todas las herramientas posibles para poder proclamar el Evangelio, trabajando con el equipo de México, que realmente es muy importante, porque se está moviendo de gran manera para poder alcanzar toda la parte de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. And to witness what it means to believe in Jesus as the Christ. May God bless you, and by believing that Jesus the Christ returns soon, we say, Maranatha. Gracias. Entonces, en general es lo que estamos haciendo. ¿Sí lo pueden parar, por favor? Gracias. Es lo que estamos haciendo en San Miguel de Allende. Realmente es un verdadero gozo ver el fruto de lo que Dios está haciendo. A mí personalmente ha sido de gran edificación venir y escuchar los testimonios, y lo único que yo les puedo dejar es que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo para cumplir la gran comisión de reconciliación. Ahora vamos a Canadá, son 5 provincias, es un territorio muy grande, es mucho el trabajo que se tiene que hacer en Canadá, pero gracias a Dios, con la coordinación con el pastor Cetina, estamos haciendo un gran equipo para poder alcanzar las diferentes provincias. Se ha abierto una puerta muy importante en Canadá, donde vamos a llevar un seminario muy pronto para que verdaderamente Canadá sea alcanzado, porque ahorita el Señor me regresó a San Miguel de Allende, y es donde hemos estado trabajando en equipo con el pastor Cetina. Asimismo, tenemos un viaje planeado con el pastor Aldo hacia Italia para hacer un documental, y de ahí poder ir también a Israel, donde tengo familiares, para poder hacer un documental en presentar a Jesús como el Cristo y documentar qué es lo que está pasando en Israel. Entonces, pues realmente este es el trabajo que hemos estado haciendo por parte de Canadá. Como ven, Canadá es un país muy internacional, donde hay gente de todo el mundo. Constantemente escucho personas que dicen que tienen familiares en Canadá, y eso es Canadá, es un país internacional, donde cuando llegue el Evangelio a Canadá y se haga la evangelización, también se va a repartir al mundo entero. Entonces, bendecimos sus vidas, muchas gracias, y le paso el micrófono a Baltasar, quien está haciendo los documentales. Gracias.
¿Qué tal? Dios los bendice. Muchísimas gracias, mis hermanos. Bueno, agradecerles por sus vidas, primero que nada. Y decirles que estamos ahora en la tecnología, estamos avanzando demasiado rápido. Y en aquel momento, como un hermano dijo ayer, si Pablo hubiera tenido una moto, lo que hubiera hecho, ¿no? Y si hubiera tenido estas herramientas, lo que hubiera hecho, ¿no? Hubiera mandado a todos lados. Y los tiempos han cambiado, pero el mensaje sigue siendo igual. El método de transmitirlo puede variar, pero el mensaje que Jesús es el Cristo es el que no puede cambiar. Es importante que en estos documentales que estamos haciendo, nadie de nosotros somos protagonistas, no buscamos protagonismo absolutamente para nada, porque en sí sabemos que la cámara va a desaparecer, la memoria, esta tele, todo se va a quemar, todo va a desaparecer, ¿sí? Pero esto se está haciendo para dar el mensaje, para que quede ese mensaje, porque todo va a pasar, pero la palabra de Dios no pasará nunca. Y eso es lo que se pretende con estos documentales, llegar a más personas, testificando solamente que Jesús es el Cristo. Quisiéramos haber estado en todas las partes de Colombia, en las distintas zonas con todos, pero bueno, muchísimas cosas Dios le mostró a sus discípulos a través de Colombia, pero lo que se ha filmado en esa cámara ahora sí que es para que creáis que Jesús es el Cristo, en el documental y no tiene absolutamente otros fines. Y también, hermanos, animarles, he conocido a algunos están estudiando comunicación, cinematografía, hermanos que están aquí, que les gustan las cámaras, que se animen, que son herramientas muy importantes para comunicar el evangelio de la Biblia, no para otra cosa, no para salir nosotros, sino ciertamente pues salimos porque estamos haciendo la obra, pero es para que se animen, para que se ayuden. Ahora pues podemos estar conectados a través de las redes, de todo el mundo, vemos cómo siempre estamos en contacto todos a través de redes sociales, y animarlos que la evangelización mundial, ahora sí que, y me incluyo, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo tomándose selfies, no? Así como lo vieron, vayan y hagan la evangelización mundial como puedan, ¿no? Como puedan. Entonces, animarlos y pues nada más decirles que pues vamos a estar produciendo este documental, y vienen muchos más solamente para testificar que Jesús es el Cristo. A mí el Señor me sacó del mundo completamente en una, se podría decir, de mis mejores etapas de mi vida, haciendo cine, haciendo televisión y no sé qué tantas cosas quería yo sobresalir, y el Señor me jala con este evangelio puro, y entiendo que todo lo que sabemos hacer es para solamente dar testimonio de que Jesús es el Cristo. Si sabemos hacer alguna cosa, el Señor nos ha prestado dones de cualquier manera, es para testificar que Jesús es el Cristo. Si estamos aquí en un informe, es para testificar que Jesús es el Cristo. Absolutamente todo lo que se está grabando allá es para testificar que Jesús es el Cristo. Traen playeras del Salvador con mensajes, es para testificar el Evangelio de la Biblia, lo único que nos mantiene con vida, hermanos, y pues pedirles que sigamos en contacto, que nos exhortemos de ser necesario, que nos animemos, que no caigamos en comodidades, porque es muy fácil caer en comodidad, y que realmente esta actitud que hemos visto aquí en Colombia, en El Salvador y en muchos otros lugares que hemos visto en los informes, se pueda realmente continuar, porque sabemos que también Satanás no va a descansar, y se va a meter por donde, muy astutamente, él no va a avisar por dónde, pero tenemos que estar muy bien preparados, llenos del Espíritu Santo. Bueno, ahora sí que somos mexicanos, representamos a Canadá, pero andamos haciendo un documental en Colombia, entonces andamos en absolutamente en todos lados, hermanos, y esperamos encontrarnos nuevamente en distintas naciones, en las naciones del mundo. Que Dios los bendiga y Maranata, el Señor vuelve. Amén. Pues yo no pude bajar las fotos. Mi celular no dejó. Es chino. Chino no recibió todavía el evangelio. Bueno, sí, me lo voy a pegar más, perdón. Sí, gracias. Estamos muy contentos de ser parte del equipo. Estoy muy contento de que en esta ocasión pudimos traer nosotros un pastor, ¿verdad? De México.
financiando su viaje para acá con el propósito de que él se envuelva en esto. Es Francisco Durán. Francisco, te pones de pie, por favor. Y su hijo, por favor. Quicho, por favor. Ellos son pastores en la ciudad, ¿verdad? Gracias, se pueden sentar. Y hablando de Francisco, a Francisco lo encontró Arturo Rodríguez. Arturo, te pones de pie, por favor. Ese es Arturo. Y Osvaldo, te puedes poner de pie, por favor, también. Ellos dos son concuños míos. Estamos casados con 3 hermanas. Pueden sentarse. Entonces ahorita estamos teniendo un descanso impresionante. Gracias. Son mis concuños, son mis colaboradores. En diciembre vamos a ungirlos como pastores ya. Amén. Y en León se ha estado haciendo un trabajo muy fuerte. En León nuestra ciudad tiene 1 millón, 2 millones de habitantes. Nuestra ciudad es una ciudad grande. Y tan solo en nuestra ciudad, nuestro Jerusalén, ¿verdad? Es un trabajo arduo. Se le ha hablado a muchos pastores Cetina, le ha hablado a muchos pastores yo, le he hablado a muchos pastores amigos míos, el pastor Jorge, le ha hablado a muchos pastores. Y la verdad es que la oposición es fuerte. Algunos nos han mandado a volar, ¿verdad? Y otros medio simpatizan con el mensaje, pero no se meten. Pero ahí está Francisco Durán, que lo ha abrazado. Él y su hijo dieron parte de las lecciones ahora allá en Santander, en Girón. Y me impresioné cuando escuché cómo estaban dando el evangelio ellos. Dije, wow, porque lo están dando muy bien y realmente recibieron la palabra, está en su corazón. Y el equipo se está haciendo mayor y mayor y mayor. En México, gracias a Dios y al trabajo que el Señor ha hecho, comenzó con el pastor Roberto, y luego nos encontraron a otros, y el equipo se está haciendo cada vez más grande. Nuestro país tiene 115 millones de habitantes y tiene 3 estados, pero municipios tenemos cientos. Entonces, México es un país que necesita de todos ustedes. Y ya estamos declarando que el próximo tirano es allá. En el nombre de Jesús. Amén, amén. No sé, se van a quedar en los jardines de las casas de los hermanos a dormir. No sé dónde los vamos a meter, pero tienen que ir allá. Nos necesitan ayudar. Y estamos saliendo a todo el país. Y hemos encontrado algunos dignos, como en nuestro estado, el departamento de ustedes sería nuestro estado, que es Guanajuato. Hemos encontrado algunos pastores que ya están viajando con nosotros, como es el pastor Antonio Córdoba. Estoy hablando de mi equipo, somos 3 equipos. El equipo 1 es el pastor Roberto, Jorge es el 2, yo soy el 3. Y 1, 2 y 3. Y el pastor Antonio Córdoba ya está viajando con nosotros. Estuvimos yendo a Tapachula con el pastor Roberto en 2 ocasiones, y en esta segunda ocasión ya los llevamos a ellos. También ya están dando el mensaje, y el Señor abrió a través de ellos un trabajo en Pénjamo, que es también otro municipio de nuestro estado, y estuvimos en Pénjamo hace poquito, llevando el evangelio a una zona rural de Pénjamo, y un grupo allí recibió el evangelio. Esperamos que eso continúe allá. Hemos estado en Aguascalientes, le llevamos el evangelio a un pastor en Aguascalientes que también vino a un seminario que yo hice en nuestra congregación, y él recibió el evangelio y van a venir a un retiro que estamos haciendo ahora en noviembre. Regresando tenemos un retiro, y ya lo estoy soltando, Roberto, ya se lo dijiste a tu equipo. Bueno, tenemos un retiro de pastores en León ya el 1, 2 y 3 de noviembre, donde vamos a traer a todos los pastores que hemos encontrado en el país. Vamos a hacer una pequeña cumbrecita ahí en México. En Arandas, Jalisco, Arturo se ha movido. Arturo, el que les platiqué, mi concuño, él es un cazador de pastores, es un perro cazador, y es un sabueso, no lo suelta. De hecho, por ejemplo, yo le había hablado al pastor Roberto, al pastor Antonio Córdoba, y él como que no entendió el mensaje, como que lo dejó de lado, pero Arturo no lo soltó, y por eso él está en el equipo, porque Arturo no soltó. Y Arturo ha estado saliendo a diferentes lugares. Él fue a Jalisco y encontró a este pastor, y se está haciendo ya un seminario, ahora regresando allá en Arandas, Jalisco, que es otro estado, uno de los estados más grandes. Salimos a Michoacán
a una conferencia de pastores y les di el mensaje en media hora. Se quedaron estupefactos con esta palabra y ya está en este mes un seminario allá. Me han dado largas, pero estamos también allá a la casa de esos pastores en Michoacán. Michoacán es un estado que ha sido tomado por el narco, que ha sido tomado por la violencia. La gente está migrando de Michoacán, que es un estado muy grande, a otros estados. Gente, de hecho, el contacto que yo tengo es por gente que huyó de Michoacán y para buscar trabajo en nuestra ciudad. Y estas personas me contactaron con estos pastores y estamos yendo allá. Andar por las carreteras de Michoacán es peligroso y gracias a Dios fuimos y hay un seminario allá en Ciudad Juárez, que es una ciudad que está en el norte del país, frontera con los Estados Unidos, con el estado del Paso, Texas. Allá en Ciudad Juárez, y mi mamá se fue de vacaciones allá, pero en realidad eran vacaciones disfrazadas, porque ha encontrado un montón de pastores, está predicando en diferentes iglesias y ya me abrió un seminario allá. En Ciudad Juárez, mi madre es una pastora retirada en este momento que me está apoyando ahí en la congregación, mi madre. Y allá en Ciudad Juárez se encontró unos pastores que escucharon el mensaje y ella dio un mini seminario así rapidito en cada uno de esos lugares. Y ya hay 2 lugares que se abrieron para hacer seminario. El seminario que vamos a tener ahora en Ciudad Juárez es este 9 y 10 de noviembre con estos pastores. Son 1500 kilómetros de distancia de nuestra ciudad. Pero vamos a estar allá y lo que me impresiona es que me dice mi madre: Fabián, en la predicación de este domingo pusieron uno de los videos tuyos para predicar a la iglesia de que Jesús es el Cristo, ¿verdad? Y entonces el internet está haciendo cosas impresionantes. Apoya a Tapachul, ya está. A Veracruz también estuvimos yendo. En el viaje que fueron los hermanos de Corea, el pastor Roberto y nosotros, se encontró un digno al pastor Pablo y nos invitó a estar haciendo allá un seminario para varios pastores. Y este pastor ahora se está moviendo en todo Veracruz y está saliendo a otros lugares. Ha encontrado a muchos pastores el pastor Pablo y es impresionante lo que sucedió en Veracruz. Nosotros estamos apoyando a un pastor, no es pastor, es un obrero que Dios está perfilando al pastorado en una ciudad que se llama Concepción de los Baños, en el estado de Ixtlahuaca, Toluca. Es una región indígena que hablan mazahua. Entonces estamos yendo allá, la gente habla muy raro el español, pero se come súper sabroso porque está rodeado de milpas y de cosas naturales allí. Y hemos ido ya por 3 ocasiones, se les está apoyando financieramente porque es una región muy pobre. Y se agendó un seminario hace unos 2 meses atrás, y me llevé a mi equipo al seminario que íbamos a hacer allá en una iglesia bautista. Estuvimos agendándolo como por 6 meses, estuvimos preparándonos para este seminario y cuando llegamos al lugar, voy con mi equipo, llego a la congregación, me sale el pastor y dijo: hemos cancelado este seminario, no vamos a tener seminario. Dije: qué sabroso, qué padre. Y eso era un jueves. Es que el domingo determinamos la junta que no íbamos a tener seminario porque usted dijo que fue de origen bautista, pero ya no es bautista y que nada vamos a hacer con los bautistas. Ese rollo denominacional. Le dije: pues me hubieran avisado el domingo, no hubieran sido tan mala onda. Y cancelaron, pero nos quedamos allí todo el final de semana y hemos visto que los dignos son los hermanos que encontramos, son 2 familias indígenas, y ellos ya están dando el movimiento de la palabra, ellos ya están siendo discipulados y discipuladores, y es una comunidad que hemos encontrado en ese estado de Morelos, de Toluca. Amén. Un amigo mío brasileño me escribió una carta, un amigo que hacía muchos años que no veía. Yo regresé de Brasil en el 2009, me regresé ya para vivir en México otra vez. Y un amigo que está en Nueva Zelanda, brasileño, me escribe y dice: es que algo siento en mi corazón, veo que en Nueva Zelanda, que las iglesias no tienen el evangelio. Me dice, y algo el Espíritu Santo me está incomodando, no sé qué hacer, algo tengo que hacer. Le dije: déjame tener una videoconferencia contigo, y por videoconferencia le compartí el núcleo y se quedó impresionado. Dijo: esto es lo que necesita Nueva Zelanda, el evangelio. Y empezamos un discipulado por internet, y se llama Leo. Pido que estén orando por Nueva Zelanda. Y ahí hay una digna, se me olvidó ahorita su nombre, estuvo en la cumbre, pero René, gracias. Y bueno, Leo también está recibiendo el evangelio en Nueva Zelanda.
En la congregación donde estamos, la iglesia se avivó. Salió alguna gente, pero no ha salido toda, gracias a Dios. Como he escuchado testimonios de algunos de ustedes. Pero la congregación está haciendo muchos movimientos de la palabra. Yo me estoy deparando con personas que tienen poco tiempo que han recibido la palabra, que ya están teniendo movimientos de la palabra. Se está saliendo a evangelizar a las calles. Los jóvenes se han involucrado en esto. Ha sido muy bello. Y en la congregación hemos estado grabando cada predicación y cada enseñanza. Pudimos grabar las 27 lecciones en nuestro sitio de YouTube. Y estoy impresionado también que aunque lo hacemos de forma muy sencilla, una cámara nada más conectada allí, editamos los versículos y todo, y está yendo a todos los lugares del mundo estas predicaciones, y el Señor nos está usando grandemente. Y lo que yo estoy más contento es que yo el año pasado tuve un accidente y algo el Señor movió en mi corazón, porque había estado trabajando, pero más que nada acompañando a Roberto cuando él salía. Me explico, cuando lo que Roberto abría, lo que el pastor Roberto hacía, yo te apoyo y todo. Pero el Señor puso una inquietud que era tiempo de que se levantara este tercer equipo y que realmente diéramos la vida por el Evangelio. Y el día de hoy lo estamos haciendo, estamos saliendo, estamos buscando a todos los estados, y porque nuestro país es muy grande y necesitamos trabajar mucho. En nuestras fuerzas, con la economía que tenemos, lo hemos hecho. Y estoy impresionado de que México realmente ya estamos listos para que ustedes nos acompañen el próximo año. Amén. Dios les bendiga. Gracias. Bueno, gracias. A continuación vamos a ver algo muy importante, porque Dios nos ha hablado a enfocarnos mucho en los niños. Ciertamente los jóvenes son la generación que jala a los viejos, ¿verdad? A los de la escuela vieja, pero también arrastran a los niños. Entonces estamos trabajando mucho con los niños. Tuvimos la oportunidad de que nos visitara la escuela Finisher de Corea, ¿sí? Y bueno, ¿cuál es la intención? Es que los niños crezcan evangelizando. Y entonces, aún con sus limitantes en el idioma, los niños de Corea aprendieron: ¿quiere escuchar el evangelio? ¿Sí? Y entonces salían a los parques y se acercaban con la gente y en corito: ¿quieren escuchar el evangelio? Y entonces decían que sí, y ya llegaba Carmen o los que acompañaban y les predicaban el evangelio, ¿verdad? Entonces estos niños están creciendo con el ADN del Espíritu Santo. Y bueno, para esto le voy a pedir a mi esposa que pase, que sea breve. Tiene 2 horas y media para... ¿sí? Que pase, por favor. Y ahora sí, de los niños. Y el controlador, ¿sí sirvió? Por favor. Gracias. No, de 10 minutos. Sí. Hola, muy buenos días. El Señor les bendice. Nos bendice enormemente, ¿verdad? Poder estar en esta unidad y en esta delicia de tener un mismo espíritu para cumplir el propósito en el cual hemos sido creados, y damos gracias al Padre. Y bueno, el Señor ha movido mucho que pongamos atención en los niños, y me impresionó en gran manera cuando llegó el equipo de Corea también con ese mismo sentir. Creemos verdaderamente que el Padre está moviéndonos y agudizando nuestros sentidos para volver a esa relación correcta de tener esa paternidad y ser enseñados por Él. Y de esta forma nosotros comenzamos desde hace un año a estar orando para la escuela de verano que hacemos cada año, pero en este año el Señor nos movía muy específico con niños que nunca hubieran tenido un contacto con la palabra de Dios, que nunca hubieran escuchado el Evangelio de la Biblia, y así se empezó a hacer todo el movimiento para que cada colonia, los que estaban comprometidos en hacer la obra de Dios, pudieran poner los flyers y hacerse responsables de los niños de su colonia, llevarlos y traerlos
tenerlos para nosotros poderles instruir con las lecciones, con el discipulado que nosotros mismos recibimos para testificarles de Cristo. Y entonces la primera semana se nos une con de gran bendición el equipo de Corea y pudimos establecer con niños de 6, si gustan ir pasándole, no vamos a leer porque está muy largo, entonces pónganme mucha atención porque hablo muy rápido, entonces perdónenme. Entonces ya comenzamos con los niños una semana, pocas horas, con los niños de 5 a 13 años, y estuvimos toda esa semana con ellos dándoles las lecciones, y entonces cada núcleo de la lección se respaldaba con una actividad de tal manera que los niños pudieran llevar en su corazón la palabra, porque dice: instruye el niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará, porque el que va a dar el despertar es el Padre, ¿verdad? Por medio de su Espíritu. Y nos llevamos una gran bendición al saber que había niños ya listos, niños que llegaban con opresión de ansiedad, con situaciones muy fuertes por el hecho de no estar en esa relación correcta del Señor. El Padre, a través de la palabra, iba trayendo libertad a sus corazones, niñas que querían salir corriendo el primer día porque se sentían oprimidas. El Señor les trajo una libertad gloriosa en el Espíritu. Ahora están siendo discipuladas con toda su familia porque los niños testificaron en las casas lo que Cristo estaba haciendo en su corazón, y de esa forma entonces se fueron respaldando. El equipo de Corea nos estuvo apoyando con algunas actividades, ya habíamos hecho todo un plan y se fueron consolidando también con lo que ellos nos estaban compartiendo, y pudimos trabajar con estos niños. Nos impresionó porque es la primera vez que nos llegaron 67 niños. Claro, terminaron nada más 53, pero fue un buen número, porque siempre que se comienza algo terminan 4 o 5, ¿verdad? Y 53 fue un gran número para testificar que Jesús es el Cristo y que pudieran hacer todo esto. Gracias a Dios porque en esta ocasión se unieron más de los maestros que tenemos con mujeres, con servidores. Hicimos un equipo muy grande, donde el Señor estuvo llevando a cabo todo a través de estar tratando con nuestra naturaleza y poniendo pura atención en lo que el Espíritu quería establecer en cada uno de los niños. Y así se concluyó esta semana. Cada una de las actividades tenía el propósito de que se conociera la palabra, que se conociera el Evangelio de la Biblia, y se les enseñó a los niños lo que es el Evangelio de la Biblia, la evangelización de la Biblia y el evangelismo mundial para esperar el retorno de Cristo. Y se estuvieron haciendo las actividades de tal manera que en este primer grupo, en esta primera semana con los niños más grandes, se les pidió que invitaran a uno de sus familiares, quien fuera, para hacer la evangelización dentro de la iglesia. Entonces cada niño llevó un familiar y fue algo muy hermoso, porque al estar escuchando cómo los niños compartían nos pudimos dar cuenta cómo el Espíritu había sembrado en algunos ese evangelio. Y después de esta semana nos vimos en la necesidad, el Espíritu estuvo incomodando nuestro espíritu para que pudiéramos hacer otra semana con niños más pequeños de 3 a 6 años. Y entonces acomodar todas las actividades para que ellos pudieran recibir la palabra de Dios. Y aquí el equipo de Corea nos apoyó muchísimo más también. Estuvimos trabajando en conjunto y pudimos darnos cuenta que el Señor regresará a nuestros días con esta generación. Los niños son unos excelentes evangelistas que llevan la palabra como la están recibiendo. Decía una niña de 6 años: explícame por qué, si el mundo estaba entonces vacío, había desorden, ¿qué estaba pasando? ¿No? Y ese tipo de preguntas las hacen muy comunes, y cuando se les comenta no estaba la gloria ni la honra de Dios, porque ya no estaba, entonces el niño va y le lleva el mensaje a los papás, y los papás vienen y dicen: queremos saber más de lo que les están enseñando esos niños. Y se hizo la escuelita con los niños pequeños, con las actividades. Fue también algo muy hermoso, donde hubo situaciones a través de las enseñanzas, a través de las actividades, donde los niños pudieron entender cómo trabaja el reino de las tinieblas, cómo el Señor vino a liberarnos de eso, qué es el pecado y por qué el Señor quiere que creamos en Él para tener una relación correcta y poder establecer ese reino aquí en la tierra, y que Él va a regresar, y va a regresar en nuestros días. Y los niños estaban siendo entendidos. Hubo una actividad donde hubo toque de chofar para que ellos aprendieran que va a haber un sonido en el regreso del Señor, y que tenemos que estar alertas y atentos a lo que el Padre está hablando. Después se siguió con las enseñanzas. Fueron a los pequeños 27 lecciones, a los más grandes fueron las 12, pero a los pequeñitos 27 lecciones. ¿Usted sabe lo que es eso? Es pura bendición.
donde hay que morir al yo para establecer el reino de Dios, y donde verdaderamente el cansancio era porque se estaba generando vida en esos corazones por la misericordia de Dios. Y bueno, se concluyó con los pequeñitos, que eran 23, donde también hubo fruto dentro de esos pequeñitos. Después se acercaron los niños más grandes y nos dijeron: queremos, algunos, no todos, queremos más, queremos saber más. Y entonces se hizo un discipulado para los niños donde se les reforzó las 12 lecciones, y de esa forma los niños lo transmitieron a los papás regresaron, algunos de los cuales tenemos papás nuevos ahora, que a través del testimonio de los niños llegaban a su casa y llegaban a la hora que estaban comiendo los familiares. No tenemos las fotos porque, bueno, y los niños les compartían a los papás, les compartían a los tíos. Fue algo muy, muy hermoso. Y bueno, terminamos con el discipulado, después se dio la enseñanza a los padres, y de esta manera nosotros creemos que tenemos que estar haciendo la evangelización con los niños y con los jóvenes. Este equipo que estuvo apoyando fue un equipo muy grande de maestras. Tenemos, la verdad, el Señor en su misericordia ha añadido a la iglesia, ha hecho una limpieza, y ha sido doloroso, y se platica lo bonito, pero ha habido muchas situaciones también muy dolorosas que han generado mucha vida en el espíritu, porque no hay mayor delicia que estar muriendo a la carne para que el espíritu se vivifique, ¿verdad? Y bueno, se generó a través de un buen grupo de mujeres. Ahí hay una niña de 13 años que cerró las actividades dando el núcleo de la palabra, lo cual, pues, que una niña de 13 años tenga ese corazón para servirle al Señor y salga a evangelizar. Dio un mini culto y fue de gran bendición y de testimonio. Podemos ver jovencitas que sus estudios todos los están enfocando para beneficio de la evangelización. Tenemos jóvenes poderosos que han estado dándose cuenta que todos los talentos y los dones son para el Rey, y están entonces trabajando en eso para beneficio de la evangelización, porque ya no hay nada que podamos hacer si no es esperar el regreso del amado. Todos estamos expectantes en ese sentido del grupo que el Señor ha añadido. Y bueno, podemos ver ahí están los papás, podemos ver el equipo de Corea, como el Señor de alguna forma está tomando todos nuestros sentidos para traer esa limpieza al corazón y poder establecer la mejor semilla, la semilla que puede darle la gloria y la honra al Padre por medio de Cristo. Bueno, también se les enseñó lo que era la adoración, la alabanza, lo que era el culto, que es un estilo de vida que le agrade al Padre y que pueda traer una transformación que pueda poner la mente de Cristo. Se hicieron los folletos para poder salir a evangelizar de acuerdo a la edad de los niños, con los cuales en la primera semana con los niños grandes se evangelizó dentro de la iglesia. En la segunda semana con los niños pequeños, se salió al parque a evangelizar, y fue de gran bendición. Hubo ahí gente que recibió gracia a través de lo que el Espíritu estaba hablando. Y bueno, estuvo también Lee y su esposa, que nos instruyeron también con lo que se estaba haciendo a nivel mundial con los niños a través de la evangelización. Y el corazón de los niños estaba muy expectante. Pusimos al final de la enseñanza casitas de campaña con banderas de diferentes regiones, donde los niños tocaban y les compartían el evangelio para irse preparando para salir al parque y luego compartirlo a la gente. Y cada una de las actividades iba respaldando. Los niños se impresionaron de cómo el Padre está hablando lo mismo en todo el mundo. El deseo de que su Hijo esté con nosotros, ¿verdad? De tener la lámpara encendida para cuando Él regrese. Compartíamos todo con sencillez de corazón. Le regresamos, por favor. Siempre en nuestra plataforma fue el piso, porque ahí es donde aprendemos, ¿verdad? Entonces, pues fue en el piso, porque bueno, no había muchos recursos, pero gracias a Dios había toda una disposición en el corazón, y el mejor alimento fue recibido por el Espíritu. Las mujeres hicieron mucho esfuerzo porque creían que todo lo que tenemos es para darle la gloria a Dios. La mejor inversión es esa. Y bueno, por la gracia de Dios, la iglesia en las mujeres, en los niños, en los jóvenes está siendo entendida de que todo lo que llega a nuestras manos tenemos que apartar la mayor parte para hacer la evangelización, porque el Señor nos ha enseñado a través del equipo de Corea que se tiene que dar todo. Donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y bueno, así fue como nosotros concluimos lo que fue las escuelitas de verano, los discipulados. Se dio el discipulado para padres.
de esos padres recibieron la misma, lo mismo que el Espíritu nos ha dado a nosotros, lo mismo que recibieron los hijos. Se levantaron 2 o 3 padres de ahí que están siendo discipulados. Y bueno, así fue como concluyó esta escuelita de verano. Juntamente con el deseo de nuestro corazón de Finisher, creemos que el Señor regresará a nuestros días con nuestras generaciones y que los niños pueden salir a hacer la evangelización, juntamente siendo enseñados con la enseñanza básica, la enseñanza que está establecida por el orden del mundo, pero el mundo lo gobierna Satanás. Por eso el deseo del corazón es que los que están siendo entendidos, porque no es para todos, es para el que tiene el llamado y quiere pagar el precio. Esos niños están siendo enseñados en las cosas que tienen que ser instruidos para poderle servir al Rey de Gloria, no al Rey de esta tierra, y al mismo tiempo salir a hacer la evangelización, porque creemos que esta generación, así como el Padre en el inicio de la creación enseñó a sus hijos, de esta misma manera volvemos a ese estado original de que los padres deben de instruir a los niños y los deben de instruir primeramente en cumplir el propósito por el cual fuimos creados, testificar que Jesús es el Cristo y después recibir la enseñanza natural para que ellos puedan ser capacitados en todo y puedan tomar por herencia esta tierra que el Señor nos está dejando, ¿verdad? Y bueno, pues ahí podemos ver las actividades, lo que se les enseñó, lo que es el pecado, lo que es la separación del hombre a través de actividades. Niños muy pequeños que podían ellos en su naturaleza percibir. Dice en Deuteronomio 6 que tenemos que enseñárselo a los niños, ¿verdad? Y bueno, pues ahí podemos ver los testimonios. Y así concluyó esta escuelita. Si gustan seguir viendo las fotos, mientras que les comento la otra parte, les compartimos que también estamos teniendo movimientos de la palabra en inglés. Creemos que tenemos que estar preparados porque son 5 años y se han alcanzado muchos continentes. Tenemos que correr de una manera rápida y profunda a establecer el reino de Dios. Ya no podremos perder tiempo en las situaciones que a mí me molestan, a mí me incomodan, lo que yo siento y lo que yo quiero. Tenemos que tener bien claro que el gran yo soy quiere algo, y ese algo es que seamos vasijas donde Él se deposite para poder hacer la evangelización mundial con el evangelio de la Biblia y esperar el regreso del amado. Y entonces están haciendo movimientos de la palabra en inglés para que estos jóvenes que se están capacitando también puedan ser los traductores para que podamos acelerar el proceso del amado. Asimismo, también se está ejecutando un movimiento de la palabra para señas para las personas que son sordas. Obviamente, si no escuchan, pues son mudas, ¿verdad? Y bueno, el problema no es que sea mudo, el problema es que al no escuchar, alguien tiene que enseñarles que Jesús es el Cristo, y entonces tenemos que ocupar todos nuestros sentidos, todo nuestro corazón, toda nuestra alma y toda nuestra mente para cumplir el propósito por lo cual hemos sido creados. Y bueno, de esa manera pues se ha estado trabajando en cuanto a mujeres, niños y jóvenes. Que el Señor les bendiga y que el Espíritu les incomode y les inquiete para que cada día se pueda hacer su voluntad y que cada día podamos menguar a nosotros mismos para que Él pueda estar en toda su plenitud y que seamos vasijas de honra donde el alfarero pueda estarlas deshaciendo cada que a Él le plazca para ir creciendo en el conocimiento de su verdad. Bendecimos al equipo de Corea y damos gracias a Dios por esto que el Señor está haciendo, y gracias a Dios a Colombia. ¿Llevé más tiempo? Muy bien. Bueno, pues esto es todo para darle la gloria al Señor. Y bueno, se han hecho muchas cosas. Estamos por hablar con los pastores de Corea para que empiece Finisher México. Queremos llevar la escuela Finisher a México, que los niños crezcan realmente con el evangelio. Ahora, algo que le digo a la iglesia: ahorita tenemos alrededor de 7 mujeres embarazadas. Digo, si no comparten, miren, los estamos haciendo, ¿verdad? Sí, entonces ya están naciendo los niños. Aquí vienen los 2 primeros bebés, ¿verdad? Que ya están haciendo la evangelización. Quieran o no, están escuchando los niños la palabra. Desde el vientre, dice Jeremías, desde el vientre te concebí, te puse nombre nuevo, mío eres, y son dados para las naciones, para que prediquen que Jesús es el Cristo. Amén. Bueno, son tantas cosas que tuviéramos que compartir. Cada vez he aprendido a que podamos ser más precisos
a la hora de compartir. Es algo que tenemos que aprender a ser precisos, también a dar los informes, porque eso ayuda a que ustedes puedan cobrar vida. Ciertamente no recuerdo qué pastor dijo que era algo que hacía el apóstol Pedro, creo que Hernando. Y Lucas, podemos ver a Lucas, que es el primero que empieza a escribirle a Teófilo, ¿verdad? Y todas las cosas las escribí ordenadamente, ¿sí? Para manifestarlo. Y eso ayuda para que también, para que el evangelio vaya en aumento y vaya creciendo y vayamos aprendiendo. Aquí no venimos nosotros a enseñarles nada, seguimos aprendiendo, aquí venimos a aprender y seguir creciendo, y que todo esto, como decía Pablo, ayude a ¿qué? A la extensión del evangelio, ¿verdad? De nuestras naciones. Bueno, quisiera compartir un poco ahora el de Alaska, por favor. La vez pasada algunos conocieron a Diana, ¿sí? Diana es una evangelista nata que desde que el Señor le plujo darle la revelación, se convirtió en una ferviente seguidora de Cristo, ¿sí? Y bueno, ella ahora está junto con su familia, está en Alaska, ¿sí? Ella es de las que también se ha sumado al equipo, ¿sí? No nada más de obedecer al pastor o no, sino de entregar realmente tanto recursos, entregar su vida junto con su familia para hacer la evangelización mundial. Diana estuvo la vez anterior aquí en Colombia, algunos la pudieron conocer, pero venía ella sola. Ahora en esta ocasión, pues sus hijas y su hijo varoncito han estado entregándose por completo al evangelio. Y fueron a dos cosas: a predicar el evangelio. Antes de que ella se fuera un año a vivir para allá, se fue un tiempo a buscar pastores, a buscar dignos, y empezó a recorrer iglesias, empezó a buscar pastores. La acompañó una discípula que se tiene en Los Ángeles. Ella se llama Rosy, ella habla perfectamente el inglés, y pues bueno, se fue con ella a abrir brecha hasta Alaska, entendiendo que Dios nos ha encargado Norteamérica. Y le dije, pues después de ahí te me vas a Groenlandia, porque también nos toca Groenlandia, ¿verdad? Ahí hablarle a los pingüinos. Aquí estamos orando por ellos para que fueran enviados, ¿sí? Allá abajo está su familia, ¿sí? Y aquí la vemos. Ahí empezó el recorrido. Empezó desde Estados Unidos, porque se fue en carro, se fue hasta Alaska en camioneta. Sí, luego. Y empezaron a recorrer a donde llegaban a hospedarse con familias. Ahí les empezaban a predicar el evangelio, les empezaban a sembrar la palabra. Y en cierta forma, aquí vemos, nos iba mandando el reporte. Llegó un momento en que llegaron con una familia que era muy amable, eran muy atentos, etcétera, etcétera, pero eran testigos de Jehová, ¿sí? Y entonces cuando les empieza a decir quién era Jesús como el Cristo, estas personas se quedaron realmente compungidas, ¿sí? Los testigos de Jehová ignoran el evangelio, así como lo ignorábamos los evangélicos, ¿verdad? ¿Sí? Como los ignoramos los cristianos, ¿verdad? Nos decimos cristianos, pero no conocíamos a Cristo. Nos decíamos evangélicos, pero no conocíamos el evangelio. Entonces así estábamos ciegos guiando a ciegos. Entonces por eso no se convertían. Amén. Pero aquí está el pastor, con el que está acá arriba. Es el pastor que recibió el mensaje de aquella ocasión, y ahora le recibieron a Diana. Y ya están sus hijos, ya están ministrando a los niños. Se le abrió la puerta grande a Diana para que empezara con discipulados. Ya empezó ella a hacer discipulados, ¿sí? Me dice, pastor, me acaba de mandar un mensaje, pastor, no había estado el pastor en el movimiento de la palabra, y entonces ahora dice que puede descansar porque esto es obra de Dios. Y estamos orando para que próximamente en febrero se pueda abrir el llevar el evangelio a más pastores. Se van a reunir diferentes pastores de diferentes ciudades. Ella está en una ciudad de Alaska que se llama Anchorage,
¿sí? Que está, está en el sur de Alaska, ¿sí? No está hasta el norte, y ahí nos vamos a concentrar en invierno, porque en invierno nadie sale. En invierno se paran las actividades por las nevadas, entonces los vamos a tener ahí bien concentraditos, congelados prácticamente, para compartirles el evangelio, ¿sí? Aquí está el pastor es de arriba, este pastor es dominicano, ¿sí? Y inmediatamente de ahí me dice, pastor, ya salió el pastor a Zacatecas, hay una congregación de ellos, ¿sí? A llevarles el evangelio. Entonces próximamente vamos a estar ahí también en Zacatecas, que es una ciudad o un estado de nuestra República Mexicana, y ahí vamos a estar llevando. Ajá, y pues bueno, aquí está el grupo del Movimiento de la Palabra ya, aquí está el grupo que inició con el Movimiento de la Palabra, y cada vez se han ido incrustando más personas de la congregación. Hay un pastor impresionantemente, porque nos manda el reporte Diana, y agarra y así literal dice, ¿por qué cada vez que dices que Jesús es el Cristo me rechinan los oídos? Pues porque el diablo así lo tiene, ¿sí? Es que en serio, es algo espiritual tremendo. Entonces decía, cada vez que dices eso me rechinan los oídos, ¿sí? Y entonces Diana, que estaba impresionada porque dice, pastor, congregaciones hermosas, con todos los lujos, con todos los servicios, pero cada congregación 10, 15 personas, muy pocas personas, y todos muertos espiritualmente. Van, oyen la palabra, pero así como salen, así como entran, así salen iguales. Ayer hablábamos de ese cambio, ¿eh? Tenemos que empezar realmente a anhelar que el evangelio se nos siga revelando cada día más y más y más a nuestras vidas, para que se produzca en nosotros un cambio. Y pues bueno, eso es con respecto a lo que está pasando allá en Alaska. Rápidamente les quería compartir esto, es por la gloria de Dios. Algo bien importante, la mamá, algunos conocen a la mamá de Diana, doña Toto, es una señora de 68 años. Ella dice, pastor, he recibido en este viaje mi primer padecimiento por el evangelio, mi primera expulsión. Cuando fue a renovar su visa a la ciudad de Guadalajara, una ciudad que está cerca de nosotros, fue a quedarse con una familiar de ella, ¿sí? Y entonces ella tenía que quedarse ahí 2 noches. Y el primer día le compartió el evangelio, ¿sí? Y la corrió en la noche. No, vete de aquí, no te quiero en mi casa. Dice, pastor, yo dije, bueno, me voy a un parquecito. Ahí le digo, oye, pues aunque sea, háblale a un taxi o apoya. No, háblale tú, búscalo tú, ¿sí? Y pues me la corrieron a doña Toto por predicar el evangelio, ¿sí? Y entonces, pues bueno, se goza y nos gozamos. Sabemos, si algo seguro nos dijo nuestro Señor, es que íbamos a padecer, ¿verdad? Íbamos a tener tribulación. Pues dicen, confíen en mí, yo ya vencí al mundo, ¿verdad? Y entonces nuestro problema ya no es problema, eso se acabó, eso se terminó, ¿ok? ¿Sí? Bueno, me quedan escasos 40 minutos. Hasta las 10 y 20. No, 10 y media. 10 y 20. Y media. 10 y 20. Bueno, 10 y 20. Ok. 10 y media. 10:20. Para compartirles, no, vamos al otro, por favor. En busca de Nemo. En busca del digno, por favor. Buscando a Nemo. Si alguien me va apoyando con la computadora, para que... Tráigamela. Pásamela. ¿Ya lo encontramos? Ahí está. Bueno, esto es algo que ha pasado últimamente. Esto es algo que... Bueno, aquí estamos. Realmente nuestra República Mexicana tiene una extensión tremenda.
son 32 estados, ¿sí? Y bueno, el Señor nos ha puesto a ser muy precisos en busca, porque tenemos que cuidar los recursos, porque si no cuidamos recursos, entonces pues se nos viene una situación que nos impediría el poder recorrer eficientemente y eficazmente. Entonces estamos orando al Señor y creemos que el Espíritu Santo, el pastor Arnold nos hablaba algo importante. Tenemos que orar a Dios y el Espíritu Santo nos va a guiar a esas personas específicas que Dios ya tiene. Si el Señor ya las tiene y nosotros estamos atentos a su voz, entonces, así como Felipe, ¿verdad? Lo mandó con el eunuco, ¿sí? Y así como a Pedro lo mandó con Cornelio. Entonces tenemos que estar atentos para que no corramos en vano. El apóstol Pablo decía, no vaya a ser que estemos corriendo en vano, sino que tenemos que estar cada día siendo más eficientes, y empezamos a buscar. Tenemos una extensión territorial de 1925 kilómetros. Somos el 13º lugar a nivel mundial. Tenemos 32 estados y 2.457 municipios. En total somos 112 mil millones de habitantes, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué Dios puso en nuestro corazón? Buscar a un digno por estado. Un digno que se haga cargo de su estado, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La primera etapa es encontrar 32 dignos, de los cuales ya tenemos al pastor Fabián. No, de los cuales ya tenemos alrededor de unos 10 dignos que están firmes, ¿sí? Aquí estamos, ¿qué pasó? ¿Por qué no cambia? ¿Lo están jugando? ¿Lo están jugando ahí con la computadora? No jueguen. Sálganse del Pac-Man, ¿sí? Entonces fuimos a Chiapas del 15 al 18 de noviembre. Miren, le doy gracias a Dios por las personas que el Señor ha puesto en la congregación, porque esto no es algo que ni ellos ni yo hemos hecho, vamos. Lo hace Dios, ¿sí? Pero ellos han participado, y entonces cada vez que salimos a un estado, ¿qué es lo que hacemos? Sacamos gastos, ¿sí? Y cada uno de ellos aporta para ir. Entonces, si vamos un equipo de 5 personas y nos vamos a gastar 10,000 pesos, cada persona pone el equivalente, 2,000 pesos cada quien, ¿sí? En el caso de Chiapas nos acompañó una discípula que está aquí ahorita. No digo su nombre para que no nos, luego como pavos reales, no, ¿sí? Y ella puso el 50% del viaje. Fue un viaje muy largo, ¿sí? Ella es empresaria y está aportando para la evangelización mundial, ¿sí? Ha sido entendida de los tiempos. Así que digo, Señor, prospérala y bendícela 100 por 1. Entonces, fuimos a Chiapas. Encontramos al digno de Chiapas. Acabamos de tener el pastor Cho estuvo con él, luego muy su servidor regresamos. Ahí el pastor Lenin nos acompañó. El pastor Lenin no nada más nos está ayudando a salvar su región, sino nos está ayudando, él piensa que yendo a esas regiones va a recuperar parte de Guatemala. No, es cierto, ¿verdad? Sí. Nos está ayudando a evangelizar Chiapas. Chiapas era de Guatemala, ¿verdad? No sé qué pasó ahí, pero ahora es de Cristo, ¿sí? Aquí en Chiapas encontramos a un pastor que se llama Lucio. Es de los nazarenos también. No sé, Dios tiene algo con los nazarenos, ¿verdad? El pastor Arnold era ex nazareno, ahora es de Cristo. Y él tomó el mensaje. Él, desde que se le compartió el mensaje, desde que se le expuso, dijo: esto es lo que nos hace falta. Hemos perdido el tiempo. Como denominación hemos estado limitados. No podemos realmente hacer la evangelización mientras estemos en una denominación. Y entonces él le pedía perdón a Dios. Después fuimos aquí a Veracruz. En Veracruz, como les decía el pastor Fabián, encontramos al pastor Pablo. Él estuvo con nosotros en el primer reunión que hicimos de los discípulos primeros que empezaron a juntarse, y él se tomó el papel y el llamado de parte de Dios, no del hombre, sino de Dios.
y dice: pastor, estoy recorriendo cada municipio de Veracruz en busca de los dignos. Ahora que vamos a tener el encuentro que desea el pastor Fabián, vamos a estar 1, 2 y 3. Él ya lleva alrededor de unos 10 pastores que van a acompañarlo, ¿sí? Para esta ocasión. Entramos a Cayucan, Veracruz, y ahí encontramos a este pastor, que es el pastor Esteban Chiña. Hay muchos que no son dignos, pero son puertas. Y entonces este pastor, aunque no está caminando, aunque no está corriendo, aunque fue con el primero que entramos, él se ha encargado de estar divulgando esto y me ha contactado alrededor de unos 20 pastores, ¿sí? Entre ellos está un pastor en Durango, está un pastor en Zacatecas, están unos pastores de Ensenada que hay que ir a visitar. Y él nos contactó con el pastor Pablo, precisamente, que fue el digno del estado. Entonces hay muchos que, aunque no van a estar corriendo, pero van a ser puertas para que podamos proseguir al blanco. En este caso fue este pastor. Después estuvimos en Tuxtla Gutiérrez. Fíjense que yo tenía el dato de este pastor Esteban, que es de Tapachula. Tapachula está todavía a 4 horas de Tuxtla Gutiérrez, que es la capital de Chiapas, ¿sí? Sí, bueno, no importa la geografía. Pero cuando yo llegué a Tuxtla Gutiérrez, estamos hablando que fue alrededor de, son 20 horas de trayectoria que se tuvieron que recorrer, 1500 kilómetros en tierra. Y cuando llego y le hablo al pastor, le digo: oiga, pastor, estoy aquí en la dirección que tengo, pero no encuentro su congregación. Me dice: pues dígame la dirección. Mire, es la 21 Poniente, 30 Norte. Me dice: sí, pues ahí estoy. ¿Qué número? El número 701. Aquí estoy y no hay nada. Me dice: ¿cómo no, pastor? Pues ahí estoy. Le digo: pues no está, ¿sí? Me dice: ¿en dónde está? Le digo: pues aquí en Tuxtla Gutiérrez. Ay, pastor, es que yo estoy en Tapachula, ¿sí? Era la misma dirección, pero de Tapachula. Y entonces él expresa que él se quería deshacer de mí, no quería que lo visitara. Me dice: híjole, pastor, pues ya será otra ocasión que nos veamos. Le digo: no, pastor. Le digo: ¿cuánto está? Me dice: no, pastor, mire, todavía estoy como a 6 horas de donde usted está, así que ya es noche, mejor regrésese, no venga. Le digo: no, usted ahí me espera y yo voy a verlo. Y entonces nos arrancamos de ahí y nos fuimos hasta Tapachula. Y mintió, porque no fueron 6 horas, fueron 4 horas. Porque aparte nos volvemos mentirosos los pastores, con tal de no recibir el evangelio, ¿sí? Y entonces, que le caigo al pastor, y ahora él lo expresaba, dice: la verdad, yo quería eludir al pastor Cetina, pero él insistió, y gloria a Dios por su insistencia. Entonces hay veces que hay que insistir, pastores, no hay que desmayar. Entonces ahí estamos en Tuxtla Gutiérrez. Aquí están las diferentes iglesias que visitamos, ¿sí? Nos encontramos a dignos. Cuando estábamos predicando, aquí la dueña de este lugar, de este restaurancito, aquí esta Pati le estaba predicando a esta familia, y la dueña del local estaba llorando ya en la cocina, ¿sí? Ella estaba oyendo el mensaje. Dice: yo quiero, y nos mandó con su pastor, pero su pastor nos rechazó. Así que pues ya el Señor se encargará. Tapachula, Chiapas. Encontramos al digno, aquí está el pastor Lucio, ¿sí? Y ya después fuimos al seminario, después ya hicimos un segundo seminario y ya están trabajando ahí los pastores. Estuvimos en Acayucan, Veracruz, ahí está la congregación. Después en Michoacán, estuvimos ahí con unos pastores en Michoacán, ¿sí? Perdón por el tiempo, pero... Y en Apatzingán estuvimos ahí con un pastor de Apatzingán, con pastores de diferentes congregaciones, de diferentes denominaciones. Estamos orando para que todavía se levanten estos dignos, ¿sí? Después de ahí Morelos, aquí encontramos a un digno muy importante, el pastor Oscar, ¿sí? Otro Oscar, ¿sí? Este municipio tiene una población pequeña, no es muy grande, ¿sí? Y estuvimos también en diferentes iglesias buscando al digno hasta que llegamos a este lugar. Palabra de Vida, en Cuautla. Y ahí nos encontramos con el pastor Oscar, que es este que está aquí, Cárdenas González, y nos abrió luego las puertas de su congregación.
fuimos un viernes a una vigilia que él dio y nos puso a orar. Y dice, desde que empezaron a orar, empecé a sentir que traían algo diferente, porque no oraron lo que todos oran, ¿sí? Es que a eso ha cambiado, nuestra oración ha cambiado realmente. Y entonces empezó aquí, recibió, y ahora él es el digno de esa región, ¿sí? Le hubiera gustado estar aquí, les mandó saludos, por ciento. Otra pastora que encontramos ahí también, la pastora Ángela, perdió el vuelo, ya tenía el boleto de avión, iba a venir con nosotros, perdió el vuelo allá en México, ¿sí? Y se puso mal porque perdió el vuelo. Y bueno, estuvimos en otra región que se llama Pachuca, ¿sí? Ahí salimos a evangelizar, ¿sí? Terminamos el discipulado. Ustedes saben cómo termina uno después de un discipulado. Y aquí yo me la aventé solo las 2 elecciones. Y me dice, oiga, ¿pero no que íbamos a salir a evangelizar? Sí, pastor, lo dejamos para otra. Yo pensé que hoy íbamos a salir a evangelizar. Le digo, no, ¿sabe qué? Y vámonos, agarramos el equipo y nos fuimos al centro y salimos a evangelizar. Y salimos a compartir. ¿Y saben qué nos percatamos? La tierra está lista. ¿Por qué? Porque es el evangelio correcto. Y cuando tenemos el evangelio correcto, encontramos a las personas correctas de parte de Dios. Y entonces la tierra, aquí yo pude percibir aquí en Colombia, realmente la tierra está lista, ¿sí? Nada más que necesitamos, decía el apóstol Pablo, si en nosotros está encubierto el evangelio, en los que se pierden va a estar encubierto. Y entonces entre más vayamos profundizando, vamos a encontrar a esos dignos. Aquí estuvimos, encontramos personas, se le compartió al gobernador de Morelos, este es el gobernador, se le compartió a una autoridad, a un comandante de la Policía Federal, ¿sí? Se quedó abierto ahí para que podamos ir a su batallón a predicarles ahí a la Policía Federal, ¿sí? Aquí estamos con los policías. Después fuimos a Pachuca, otra ciudad que está cerca, ¿sí? Y pues bueno, ahí se encontró este pastor que fue puerta, él es mesiánico, ya saben, el Shabbat y todo. Ahora la función de ellos es convertir a los cristianos al mesianismo. Entonces tengamos cuidado, como no tienen el evangelio, es bien fácil perderse y regresan otra vez a judaizarse. Y entonces a él lo que le llamó la atención, y a partir de ahí él lo empezó a aplicar. Me dice, algo que me llamó la atención no fue que Jesús era el Cristo, porque ese soy yo, ya lo sé, Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Y ahora lo tenemos que decir así. Le digo, mire, si Dios me puso en México y a hablar español, entonces Jesús es el Cristo. Amén. ¿Sí? Le digo, si me hubiera puesto en Israel, pues diría Yeshua HaMashiach. Le digo, no importa cómo suene. Y me dice, pero lo que más me impactó es ir a buscar a los dignos. ¿Sí? Dice, eso no lo había visto. Y entonces ahora sale a los estados en busca de los dignos para judaizarlos. Le digo, válgame. ¿Sí? Pero bueno, ya el Señor lo reprenda, no yo. Después, él nos contactó con este pastor de Pachuca, ¿sí? Es digno, pero él todavía no lo sabe. Ya sabe, a veces las actividades, ¿sí? El activismo, el trabajo, ¿sí? Dios nos empieza a meter en un proceso donde tenemos que ir desechando todo eso en nuestra vida, pero ya se encargará el Señor de traer este pastor, ¿sí? Y pues todo esto es un resumen de 3 meses para acá que Dios nos ha permitido hacer. Y pues bueno, todo esto sea para la gloria de Dios. Esperamos que Dios cada día nos siga revelando. Estuvimos también en Miami con el pastor Ramírez, ¿sí? Pero de lo que Dios me ha venido hablando últimamente es que, porque a veces uno piensa encontrar al digno y regresa uno emocionado y regresa uno gozoso, ¿verdad? Pero ¿qué más? ¿Qué Dios, a través de eso, qué Dios va hablando a nuestra vida? Porque cada día más y más es más compromiso, es comprometernos más con el Señor, no con el movimiento, sino con la obra de Dios. Cada vez que... Sí, allá voy. Fuimos a Miami, después de Miami nos fuimos a Mazatlán, después de Mazatlán, no recuerdo a dónde fuimos. Bueno,
aquí a Colombia, estamos aquí en Colombia, en Yopal, ¿sí? Pastor Arnold, se me olvidó la clave, por favor. Jesús es debería de ser esa, pero no es, ¿sí? Y realmente a partir de ahí, Dios nos puso a Mu. Yo le digo a Mu que oraba, le decía: Señor, mándame un Timoteo, Señor. Y me mandó un Pablo, ¿sí? Y le digo a Mu, yo creo que tú estabas: Señor, mándame un Pablo, y te mandó un Timoteo, así que, ¿sí? Ha sido una bendición el pastor Mu. Hemos estado aprendiendo, seguimos aprendiendo, porque sabe que es muy fácil caer en la comodidad y entonces luego pensamos: no, le estamos haciendo muy bien, estamos trabajando muy bien. Pero cuando vamos siendo expuestos nuevamente al Evangelio, nos vamos dando cuenta que no hemos hecho nada, ¿sí? Y cada día, por eso todos los días necesitamos el Evangelio. Todos los días, como el pez en el agua muere, nosotros fuera del Evangelio morimos, porque es fácil. Es fácil empezar otra vez a caer en una comodidad, es fácil otra vez entrar a algo rutinario, caemos en el peligro que esto se vuelva una rutina, ¿sí? Y que no crezcamos. Y ciertamente, como decía el pastor Lenin ayer, esto es primero, el Evangelio lo tenemos que hacer nuestro, ¿sí? Como el apóstol Pablo decía, mi Evangelio. Él comenzó en Romanos 1:1 diciendo el Evangelio de Dios, y cuando vemos en el capítulo 16 ya lo había hecho su Evangelio. Y cada uno de nosotros lo tenemos que hacer nuestro Evangelio. Y quisiera compartirles un poquito sobre esto, ¿sí? Realmente no entiendo las peceras, pero déjenme encontrar mi... Esto es de lo que Dios nos ha permitido hacer en México, y Él no lo ha permitido porque realmente Él es lo que Él lo hace, ¿sí? Nosotros solamente somos vasija en sus manos, y cada día anhelamos que Dios nos permita el privilegio de poder seguir formando parte de esta su obra, ¿sí? Es su obra, no es obra de nadie, esto no es obra de hombre. Y cada vez que llego con un pastor le digo: mira, pastor, esta no es nuestra visión, este no es nuestro movimiento, esta es la visión que Dios dejó en su palabra para que nosotros obedezcamos a la fe, ¿sí? A la fe correcta de creer en Jesús como el Cristo. Y entonces Él lo hace, Él se encarga de hacerlo. Nosotros lo único que hacemos debemos de ser siervos útiles, ¿verdad? Y sentirnos inútiles cada vez que nos presentamos ante Él. Y para Pablo, el motivo de su existencia era realmente el Evangelio. Para Pablo no había ya otro motivo. Después de que se le revela a Dios camino a Damasco, para Pablo ya no había otro motivo más que el Evangelio de Dios, ¿sí? Y eso se vuelve su pasión. Eso realmente se vuelve su vida de Pablo. Pablo comía el Evangelio, Pablo dormía el Evangelio, Pablo iba al baño con el Evangelio, Pablo se acostaba con el Evangelio, Pablo despertaba con el Evangelio, Pablo meditaba en cómo alcanzar las regiones, y aún el sufrimiento que Pablo padecía era para el avance del Evangelio. Y entonces nuestra vida debe de ser así. A mí esas palabras de Pablo cuando les dice a la iglesia: sean imitadores de mí como yo de Cristo, ¿sí? Y podemos ver a un Pablo cómo era imitador realmente de su Señor. Él no imitaba ningún movimiento, él no imitaba a ningún hombre, él no imitaba a nadie. Él al que imitaba era a Cristo. Y entonces él seguía las pisadas de Cristo. Y entonces él podía ser realmente alguien útil para la evangelización. Él no llegaba a contender con nadie, él estaba para la defensa del Evangelio. Y entonces su vida de Pablo era una vida que realmente manifestaba, y era lo más importante que Pablo podía tener, era el Evangelio. Él entendía que el Evangelio era el motivo de su vida, era lo que realmente le daba vida a Pablo.
el poder mantenerse en el Evangelio de Dios, el poder declarar que Jesús era el Cristo, el poder vivir para la evangelización del mundo. Y entonces el Evangelio que Pablo anunciaba, él podía decir, no es según hombre, como dicen Gálatas, no fue dado por hombre, fue dado por revelación de Dios a mi vida. Y entonces para Pablo se volvió lo más importante, porque él entendió que era algo divino, él entendió que era algo que provenía de Dios. Y ciertamente podemos, a lo mejor muchos nos podemos empezar a esforzar en querer hacer bien las cosas para el Señor. Pero es que no es por esfuerzo humano. Es solamente rindiendo nuestra vida y rindiendo nuestro corazón realmente al Señor. Y esto yo lo hablo para mí, esto es para mí, esto no es para ti. Esta enseñanza es para mí, que yo tengo que cambiar. Yo sé perfectamente qué es lo que yo tengo que cambiar. ¿Qué es lo que tengo que quitar de mí? ¿Qué es lo que estorba qué es lo que estorba en mi vida para que yo pueda continuar haciendo la evangelización del mundo? Y entonces yo eso le tengo que clamar a Dios para que entonces un día yo pueda decirle este es mi evangelio. Y entonces cuando yo esté decidido realmente y tenga esa revelación de Jesús como el Cristo y sea completa para mi vida y sea toda la plenitud en Cristo Jesús mi vida, entonces yo voy a poder decir, este es mi evangelio. Y yo creo que me falta mucho, ¿sí? Y ustedes estarán de acuerdo conmigo. Pablo decía, según la revelación del misterio. Y debemos de entender que esta revelación no es algo que creamos ya tenerla, amados, ¿sí? Muchos podemos decir, no, es que ya se me reveló. No se nos ha revelado. Pero es para mí, ¿verdad? Era para mí. No se me ha revelado. Cada día necesito, y cada día que salgo es una respuesta que Dios va dándome a mi vida. Es una respuesta que Dios va hablando a mi vida cada vez que me permite salir a un lugar a llevar su palabra, a llevar su evangelio. Y es algo muy delicado, porque ciertamente Satanás es el que va a querer robarnos y él conoce, él no conoce nuestros pensamientos como tal, ¿sí? Pero él sí conoce nuestros actos, él sí conoce nuestros hechos. Él obra y él ejecuta conforme nosotros vamos ejecutando las cosas o vamos hablando, y entonces él de eso se aprovecha. Y como él conoce nuestras debilidades, por ahí va a querer atacarnos, por ahí va a querer darnos. ¿Para qué? Para desviarnos del propósito. Ciertamente ahorita todos los que estamos aquí, ojalá nos podamos encontrar en México, si Dios permite que se haga el tirano en México para el año que entra, ¿sí? Allá los vamos a esperar con los brazos abiertos y vamos a hacer todo lo imposible, no lo posible, todo lo imposible. Ahí está ya autorizado México para el otro año, amén, ¿sí? Sí, pues ustedes aplauden, ¿verdad? Porque no les va a tocar. No, va a ser un privilegio. Y bueno, entonces empiecen a ahorrar. Pero lo más importante de todo, no pierdan el evangelio. Podemos hacer muchas cosas, ¿sí? Pero no pierdan el evangelio. Y a lo mejor muchas caritas que ahorita están aquí, próximamente ya no las veamos, ¿sí? Pero quiero que me acompañes, por favor, a Gálatas 1, versículo 11 y 12. Y entonces, pues ya lo bueno que todo el equipo de México ya escuchó. Tirano para México el año que entra. Amén. México. Gálatas 1, versículo 11 y 12. Y dice así. Aquí el título me gusta de esta versión. Dice: el evangelio predicado por Pablo. Pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesús el Cristo. Porque ustedes han oído acerca de mí, de mi antigua manera de vivir en el judaísmo. Y nosotros a veces traemos todavía esa antigua manera de vivir. Y si y si yo arrastro todavía mi antigua manera de vivir,
eso va a ser un estorbo para el avance del Evangelio. Realmente hay muchas cosas que tengo que desintoxicarme todavía de mi vida pasada, de mi vana manera de vivir, para el progreso del Evangelio. Y eso es algo que solamente a través de estar en esa búsqueda intensa, en esa búsqueda del Evangelio, de meternos al Evangelio, y cada día nos sea revelado más el Evangelio, es como vamos a poder realmente romper con todavía esos vicios ocultos. Ciertamente Jeremías decía que engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? ¿Ya? David oraba y decía, Señor, revélame mi corazón, aún los pecados ocultos. ¿Sí? Porque pensamos que el hecho de decir Jesús es el Cristo, pensamos que con el hecho de levantar el dedito, de salir en la foto, ya estamos haciendo lo correcto. Y de veras deberíamos de temblar cada vez que Dios nos permite una puerta para ir y llevar el Evangelio, ¿sí? Para que no digamos lo que es paja, sino digamos y nos enfoquemos realmente en lo que Él está queriendo decirle a cada iglesia que Dios nos permite llevar su palabra, ¿sí? Y entonces para Pablo, ¿sí? Para Pablo la revelación de Jesús el Cristo, la revelación del misterio, ¿sí? Para él era el motor que impulsaba sus sentidos, sus acciones y sus planes. Y por eso él podía decir que era su evangelio y que a su vez reflejaba perfectamente el propósito, ¿sí? El propósito eterno de Dios en su vida y la de todos los elegidos que Pablo iba encontrando en el camino. Y entonces tenemos que entender que esto es un plan de Dios. ¿Por qué? Porque ciertamente los tiempos están acortándose, amado. Y nosotros tenemos que ser capaces de entender estos tiempos de Dios. Somos las trompetas que Dios está utilizando para este tiempo, para llevar el mensaje y restaurar el evangelio. No todos lo van a creer, realmente va a ser un remanente. Van a ser pocos los que van a creer. Pero nosotros salimos a testificar, nosotros salimos a que se arrepientan y que se conviertan, ¿sí? Para que entonces sea el Señor obrando, ¿sí? Y creo yo que Pablo, el decir que Pablo dormía, comía, vivía, se bañaba, soñaba con el evangelio y hacer la obra redentora de Dios, él entendía que eso iba a ser para beneficio suyo. Por eso él se consideraba el primer pecador. Yo soy el primero de todos, ¿sí? Y entonces esto es para nosotros. Cada vez que salimos no es para que nosotros vamos a enseñarle a la gente. Es que Dios habla a nuestra vida. Que Dios nos quiere hablar en este tiempo, cada vez que salimos y nos da la oportunidad de llevar su palabra. Pablo llevaba el evangelio incrustado en su espíritu, de tal manera que en su corazón latía incansablemente la palabra de Dios. Para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Y que Dios nos permita, si un día nos encontramos en una región donde realmente se mata al creyente, podamos morir con una sonrisa y decirle, Señor, perdónalos lo que hacen, no saben, perdónales, así como Esteban, ¿verdad? No saben lo que hacen. Señor, perdona a Alex Posada, no sabe lo que hace, ¿sí? Al paisa, ¿sí? Y realmente podamos vivir ese único evangelio. Y por eso para Pablo, desde la primera temporada ya se va a parar Hernando y es cuando más se pone uno nervioso, ¿sí? Y me hago para acá. Sí, está así como que a punto. Ay. Por eso para Pablo el evangelio que él predicaba, porque desde el primer siglo los filósofos, aquellos grandes eruditos, pensadores, empezaban a tomar la Biblia para su beneficio. Y entonces se incrustaban la Biblia, como hoy se hace para el humanismo, para filosofías vanas y huecas sutilezas que hoy se predican. Y para Pablo este evangelio era el único evangelio que podía salvar a la humanidad. Y por eso él se enfocaba en no predicar otra cosa, en no hablar otra cosa, más que el evangelio de Dios. Y que eso sea algo para nosotros. El diablo va a querer venirnos a mezclar cositas. Así como decía un pastor ayer, ¿sí? Nos va a querer empezar a meter que hablemos de otra cosa. Hoy, ¿sabes qué se habla? Hoy se hablan enseñanzas bíblicas. Se hablan temas, pero no se habla el evangelio, ¿sí?
Y entonces la gente está llena de temas y la gente lo único que busca son temas, es conocimiento que envanece, pero no que no lleva un arrepentimiento genuino para entonces dar la vida por el Evangelio. Y entonces Pablo lo hacía suyo, y esta manera en que Pablo hacía suyo el Evangelio, ¿sí?, que predicaba, Pablo llamaba el Evangelio mi Evangelio, llamaba a cualquier otro evangelio un evangelio falso o anatema, y así Pablo declara que el Evangelio predicado por él era el único Evangelio, ¿sí?, porque ya había otras buenas noticias. Sabemos que Evangelio es buena noticia, ¿verdad? Pero la única buena noticia que soluciona el problema fundamental del hombre es el Evangelio de Dios. Que creamos que Jesús es el Cristo. Y ya me está amenazando Hernando en pararse, así que hermanos, vamos a pararnos a dar gracias. Pónganse de pie, por favor, porque ciertamente esto para Pablo no era otra cosa que el único y verdadero Evangelio de Dios. Y entonces, si usted está predicando el verdadero Evangelio del reino de Jesús como el Cristo, tal como lo hacía Pablo, y si realmente está viviendo para Él, y no nada más se para aquí a dar palabrerías, sino que lo está viviendo, lo que usted se para aquí y usted comparte aquí, realmente lo está viviendo, entonces puede llamarlo su Evangelio. Porque el hablar es fácil, el sacar temas y el hablar del Evangelio es fácil, pero el vivirlo, el morir realmente a nuestra carne, ¿sí?, como decía el pastor Lenin ayer, el morir a nosotros mismos, el menguar a nuestra carne, ¿sí?, es lo que nos hace que cuando nos paremos aquí el Evangelio tenga un impacto en las vidas de las personas. Mientras tanto no va a pasar así. Y si no lo estás predicando entonces de esa manera, entonces sí tienes un gran problema. Y así tengas título de pastor, de sacerdote, de monaguillo, de apóstol, ¿verdad? ¿Sí? Y no tienes el Evangelio, de nada te sirve todos tus estudios teológicos. De nada sirve todo lo que puedas conocer. Por eso Pablo todo lo tenía por basura. Para él todo era basura con tal de ganar a Cristo. Ahora nosotros que nuestro ministerio lo tengamos por basura, porque hemos hecho de los ministerios, hemos hecho ídolos, ¿sí? Y ya me voy a callar. Que el Señor nos ayude, amados. Maranata. Y el Espíritu y la Iglesia dicen: ¡Ven, Señor Jesús! El Espíritu y la Iglesia dicen: ¡Ven, Señor Jesús! Aleluya, hermanos. Que Dios los bendiga y vamos a orar. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, porque aquí están los dignos encontrados, Señor. Revélate cada día más a nuestra vida, Señor, que podamos profundizar ciertamente, Señor, primero viendo a nosotros mismos. ¿Qué más nos falta, Señor? Hoy, ¿tú qué es lo que quieres que quitemos de en medio de nuestro corazón, Señor? Para que seas tú el trono de nuestra vida, el trono de nuestro corazón. Y entonces, Señor, tú quites. Ciertamente tú prometiste algo, Señor, que la obra que tú has iniciado en cada uno de mis hermanos aquí presentes y en mi vida misma, Señor, tú la perfeccionarás hasta el día de tu regreso. Así que ayúdanos, que tu Espíritu Santo cada día siga revelando y manifestando al Cristo de la gloria, para que podamos, Señor, realmente dar nuestra vida y que podamos trascenderlo todo, Señor. Podamos trascender cualquier situación, cualquier circunstancia, cualquier dificultad, Señor, que se nos venga, Señor. Podamos estar para podernos ayudar, apoyar y sostener unos a otros, Señor. No hablando mal unos de otros, no dándonos puñaladas, Señor, sino que podamos realmente, Señor, poder servirnos, poder amarnos, podernos estar juntos, unánimes, en un mismo sentir, un mismo pensar, una misma fe, Señor, la unidad de la fe, para que creamos cada día y el mundo crea que tú eres Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Te damos la gloria y la honra. Amén y amén. Aleluya.